Después del mensaje, queremos tener tiempo para algunos testimonios del viaje a Tennessee o el arca de Noé, lo que ustedes hicieron. Y voy a orar y luego yo quiero compartir un breve testimonio de ayer, lo que pasó en Tecate y un viaje con el doctor Cheatwood y lo que el Señor hizo ayer. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad de alabarte. Gracias que tú mereces todo, toda la honra, toda la gloria. Que nosotros podamos cantar con ganas. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu presencia. Tener reverencia y entender que sin ti no somos nada, no tenemos nada. Ayúdanos a tener humildad. Ayúdanos a no pecar contra ti. Tú mereces siervos, siervas que estamos sirviendo bien y no pecando. Ayúdanos a no pecar. Pero gracias si pequemos, tenemos un abogado, tenemos paracletos para ayudarnos a no pecar, arrepentirnos, confesar y gracias recibir el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a tomar en serio el pecado para no pecar. Ayúdanos a tener del Espíritu Santo para que tengamos el poder que necesitamos para dar fruto a ti. Gracias, Señor. Seas con nosotros esta noche y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, hermano. En Filipenses vamos a estudiar. Domingo hablamos de la visión en Proverbios 29, 18. Y dice en la 60, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta grande bendición de Salomón es el último capítulo que estaba dando, capítulo 30 y 31, escrito por otro rey, otra persona. Entonces está dándonos su consejo, los últimos proverbios, y este proverbio es muy importante. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos profecía para saber la voluntad de Dios, para saber lo que Él quiere de nosotros. Gracias a Dios que los profetas dicen que la fundación de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Y gracias a Dios por su fidelidad a escuchar la palabra y darnos la preciosa palabra de Dios. Necesitamos profecía, necesitamos una persona predicando bien, declarando bien la palabra de Dios. Si no, dice, el pueblo se desenfrena. Esta cosa desenfrena significa, como hemos hablado, perder las riendas, perder los frenos. Si no tenemos las riendas, no es posible frenar el caballo o burro o animal. Desenfrena, sin control. Soltar, disolver, separarse, ir desnudo, perecer. Otra traducción, donde no hay visión, el pueblo perece. El pueblo se desenfrena
o se perece, porque no vivimos bien, no vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y domingo yo estaba declarando que necesitamos orar. Los salmos, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El mismo capítulo, versículo 130, estrofa 130, amén. Vamos a cantar versículo 3 y 50 y 53 o 30. Wow. Buen canto, ¿verdad? 176 estrofas. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Exponer la palabra, dar a entender el significado de la profecía, lo que el Señor está dando, da visión a la gente. Pero nosotros tenemos que orar, abre mis ojos, Señor, ayúdame a ver las cosas desde la perspectiva tuya. Hermanos, es muy importante. Tenemos que vivir y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Una traducción en inglés dice en Colosenses capítulo 1, 9, dice, la visión espiritual es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Visión espiritual o visión profética es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Muchas veces nosotros, con nuestro entendimiento, lo que nosotros pensamos que es correcto, porque estamos viviendo en tal manera. Debemos vivir recibiendo de Dios, recibiendo del ministerio del Espíritu Santo, enseñándonos. Es nuestro guía, está con nosotros. Ayer yo fui a Tecate y es interesante, el doctor Chitwood me dijo que, hey, Ricardo, mañana tengo que ir a Tecate, no sé si quiere ir conmigo. Y yo estaba pensando en el doctor Chitwood, sí, claro que sí, doctor, porque ocupaba un guía, ¿verdad? Y estaba manejando y estaba diciendo, entonces vamos a ir a Jacumba, ¿verdad? No, vamos a pasar. Y luego yo tuve que dar las direcciones y siempre quería ir en la dirección equivocada. Es que él tomando la decisión, pero él ocupaba visión profética, ¿verdad? Que alguien que podía hablar y explicar la situación. Y yo dice, no, derecho, a la izquierda, a la derecha. Y gracias a Dios llegamos bien. Pero hermanos, es igual con el Espíritu Santo. En lugar de manejar donde nosotros queremos ir, debemos ir lo que el Señor está diciendo a nosotros. Sí, tenemos la palabra de Dios para darnos mucho entendimiento, pero hermanos, necesitamos un guía para guiarnos. Y gracias a Dios que llegamos bien a Tecate y él me dijo, yo quiero ir a la Rumarosa y ver el campamento. Otra vez estaba yendo, no, no. Es que, y hermanos, es que necesitamos, es que yo pienso que igual el Señor está diciendo, ¿por qué está manejando, por qué está andando aquí cuando mi propósito, mi plan, mi voluntad es diferente? ¿Por qué no está escuchándome? ¿Por qué no está siguiéndome? ¿Por qué está viviendo una vida terrenal, una vida como un mundano, en lugar de seguir mi palabra, mis direcciones y entender que yo tengo una palabra correcta para cada uno de ustedes? La exposición es que otra traducción, la puerta o la apertura.
es como los oídos para entrar de Dios, recibir de Dios. Los ojos, los oídos, hasta la nariz, la lengua, tocar, lo que nosotros llamamos los sentimientos o sentidos. Pero hermanos, necesitamos tener estas cosas espirituales, ojos espirituales, oídos espirituales, hasta nariz espiritual, lengua espiritual. Todo esto, hermanos, es el propósito de Dios. Otro versículo, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Muchos versículos que hablan de todo esto. ¿Qué pasó en Tecate? Oh, hermanos, fuimos. Es que porque el Dr. Chipwood ocupaba más de estas sillas dentales. Se vendieron todo, regalaron todo. Ya tienen más que varios cientos y más. Estas sillas dentales están en muchas partes del mundo para que los dentistas puedan ayudar a la gente con sus dientes, muelas que tienen problemas. Entonces él llamó a Los Ángeles que ellos querían miles de dólares más que nosotros habíamos pagado la vez pasada. Y él dijo que entonces yo haciendo un Google y yo encontré esta compañía, pero tiene nombre raro. Él pensaba que es de China, pero habló con ellos y ellos hablaron bien con él y dice que no, yo quiero ver lo que ustedes, y esta es la razón que fuimos. Y cuando llegamos es interesante, empezamos a hablar con ellos y inmediatamente yo diciendo, él dice, ¿cómo es posible hablar español? Es que es un don de Dios. El Señor me dio la habilidad a entender lo que yo estaba escuchando. No es de mí, es de Él. Y Él sorprendido que yo estaba hablando. Y el dueño de la compañía es de Corea del Sur. Corea del Sur es una tierra, un país de avivamiento. Nació en avivamiento. Ellos tienen un ministerio de oración que es impresionante. Han enviado misioneros a todas partes del mundo. Nosotros tenemos aquí carros de Corea del Sur que manejamos, usamos, varios de ustedes con carros así. Pero ellos nos mostraron sus materiales y todo. Y Dr. Chipwood dice, oh, wow, este es un lugar excelente. Y una sonrisa a la persona. Pero estábamos hablando con él y él dice, hey, yo quiero decir de mi iglesia. Ok. Y dice que yo soy en inglés él dijo, Free Methodist, como metodista libre. Y, yo conozco a algunos, hemos construido iglesias y yo conozco un pastor que ha estado en nuestra iglesia y su papá es pastor. Pienso que se llama Daniel padre, Daniel hijo, están pastoreando. Y yo hablando de Nuevo León y diferentes, y él dice, sí, yo conozco a ellos. Y tan sorprendido. Y entonces empezó a relatar. La única razón que estamos preparando estas sillas es que nosotros sabíamos que fue un ministerio. Y el Señor nos dijo, normalmente no hacemos nada. Cuando Dr. Chipwood dijo que 100, nosotros riendo, porque normalmente miles o muchos miles, 100,000 o más órdenes. Pero cuando ustedes dijeron que es para la obra de Dios y para decidimos hacer. Y el costo, la mitad de lo que Él pagó hace años, la mitad. Un precio más económico,
con materiales excelentes, porque el Señor tocó el corazón de un coreano del sur y un hermano mexicano que asiste a una iglesia que tiene doctrina como nuestra doctrina. Es impresionante el Señor, su manera de hacer cosas, ¿verdad? Y nosotros pensábamos que íbamos a gozar de un poquito de frío, pero la temperatura llegó a casi 100 en Tecate, en la Rumarosa, y en el campamento ellos sufriendo. Pero estaba recibiendo la palabra de Dios. Y luego bajando y regresando. No, hermanos, el Señor puede hacer cosas. ¿Y cómo es posible? Doctor Cheatwood haciendo todo esto. Y ahora tenemos una relación con esta compañía. Y la persona que está construyendo, que está en control de todo el proceso, es un pastor. Amén. Empleado de la iglesia, pero es pastor y está orando sobre cada silla. Ahora ellos saben la historia. Es para bendecir. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Hay veces, hermanos, que necesitamos más que la palabra de Dios. Necesitamos direcciones. Necesitamos al Espíritu Santo para darnos entendimiento. Y no debemos tener miedo. Este no es raro. Lo que estoy enseñando es la enseñanza del Nuevo Testamento. Voy a enviar otro exactamente como yo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Amando, hablando, comunicando, enseñando. Hay veces reprendiendo, hay veces animándolos, pero siempre hablando. Su nombre es como palabra o verbo. Siempre comunicando a nosotros. Voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Va a comunicar con nosotros, explicar cosas, darnos la profecía que nosotros necesitamos para entender lo que está pasando. En una manera para bendecirnos, llevarnos a los lugares, ayudarnos en situaciones cuando no sabemos qué hacer. Gloria a Dios, hermanos. No estoy aquí en Filipenses como yo pensaba, pero hermanos, pensando en otra vez en Hechos, capítulo 8, y la historia de Felipe. Y ustedes saben que Esteban, lleno del Espíritu Santo, hizo un buen ministerio y costó su vida. Él murió sirviendo a Cristo Jesús, predicando a Cristo. Su testimonio tocó el corazón de Saulo. Sabemos, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, que el Señor usando testimonio de Saulo o testimonio de Esteban y otros para tocar a Saulo. Y el Señor, cuando reveló a sí mismo a Saulo, dijo que siempre está persiguiéndome. Y difícil a no recibir mi mensaje, lo que estoy revelando a usted. Él tenía un entendimiento, él había estudiado la palabra, pero ocupaba más. Hermanos, no es suficiente estudiar la palabra. Es que estudiar la palabra puede llegar a ser una persona que no es creyente. Puede formar una secta. Puede hacer muchas cosas. Necesitamos al Espíritu Santo para ayudarnos a interpretar y darnos entendimiento. Esta es la razón que siempre dice, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. No dice,
lleno de inteligencia o habilidad a leer. No, dice lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo interpretando, dándonos a entender, dándonos una palabra de profecía a saber lo que nosotros debemos hacer. Y en Felipe y el etíope, dice versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Wow, qué raro. Hablando, comunicando. El Señor quiere hablar con nosotros. Habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Interesante, Gaza es la historia de este año, ¿verdad? Lo que estaba pasando en octubre a los israelitas y luego, y es la historia, siempre escuchamos de Gaza. Dando a él ¿qué? Visión profética. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y gracias a Dios, él escuchando, recibiendo instrucciones. Entonces él se levantó y fue. Es que había predicado en Samaria. ¿Y qué pasó? Avivamiento. Muchos recibieron a Cristo. Tanto, dice versículo 12 de los resultados. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este es, ¿quién? Felipe, apóstol, no, diácono, uno de los 7, pero predicando y viendo señales, grandes milagros. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es interesante. Es que él en su vida anterior como un mago, ¿verdad? Que magia y todo esto, y quería dar dinero para tener este poder. Y no es la única vez que encontramos cosas así, pensando que es posible dar dinero para recibir cosas de Dios. Hasta los predicadores dicen, dame dinero y va a tener bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo Jesús dice, da a los pobres que no pueden regresar el dinero. Da a las viudas que no pueden regresar. Pero nosotros queremos de los ricos y más y más y más. Hermanos, necesitamos mucho más de la Biblia y la manera de los apóstoles, los cristianos, el libro de Hechos y mucho menos de lo que están enseñándonos hoy. Tu dinero perezca, ¿qué es la palabra? Perecer. Donde no hay visión, el pueblo perece. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
los pensamientos de los hombres. No, necesitamos los pensamientos de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¡Qué fidelidad, Pedro, a la palabra de Dios! Ahora, tristemente muchos, yo quiero darle dinero para hacer esto. Voy a enseñarle. Dame el dinero, y luego. Hermanos, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios y recibir lo que está enseñándonos. El pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe era el predicador de este movimiento. ¿Y qué pasó? Ustedes saben. ¿Qué pasó? Wow. Grande victoria. Muchas personas recibiendo a Cristo Jesús. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Posiblemente es la palabra a nosotros. A ir al sur, como Puerto Escondido, Oaxaca. Hermanos, no debemos ir porque es lo que nosotros pensamos, sino porque es la voluntad de Dios. Necesitamos tener visión espiritual. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y habían venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Su carro, ¿qué carro? Ustedes saben que es diferente. Pero noten, leyendo al profeta Isaías, un ángel estaba hablando con Felipe y dice, vete, porque había tocado el corazón de un eunuco que estaba leyendo Isaías. Hermanos, esta es la razón que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para obedecer, para hacer lo que Él está llamándonos a hacer, participar en lo que Él está haciendo. Y el Espíritu dijo a Felipe, muchos dicen acerca de si escuchamos Dios hablando con una voz audible o otra manera. Y hay veces, me acuerdo, hace muchos años yo escuché una persona, no sé si fue una voz audible o inaudible, pero yo pienso que yo escuché algo más claro que audible. Y estoy seguro que he escuchado cosas. Yo no puedo explicar la razón que estoy aquí en Hopeville, pero estoy seguro que yo había escuchado la voz de Dios diciendo este lugar. Muchas veces ellos querían correrme,
pero yo no corriendo, quedando, porque ellos hablando y no el Señor. Y pienso que casi todos están gozando que yo he quedado. He escuchado la voz de Dios. Y si Él me había dicho que vaya a otro lugar, es que sí, voy a obedecer. Porque es Dios que tiene control. Y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Wow. Predicando en un avivamiento, escuchando la voz de un ángel, obedeciendo, yendo y entrando en y probablemente este tesorero, estoy seguro que un hombre de poder, de dinero, y tenía la oportunidad de explicar la palabra de Dios y predicar a Jesucristo a él. Y ustedes saben que respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Noten las palabras, anunció. Muchos dicen que, no necesitamos personas anunciando con voz fuerte. Hey, esta es palabra de Dios. Pero este es el Espíritu Santo. Necesitamos obedecer lo que dice. Muchos dicen, no, es que necesitamos pláticas y no elevar la voz, nada de esto. Vamos a creer en la palabra de Dios, lo que Él está diciendo a nosotros o los pensamientos de los varones. Jesse predicó sobre esta historia en Raleigh, yo pienso que es, o en Calipatria, pero estaba relatando su mensaje. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es tu confesión de fe? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué declaración! Esta es la razón que en Hechos hay poder. Aquí nosotros rogando a la gente, implorando, ¡hey! Debe bautizarse y debe orar conmigo. Pero en el tiempo del libro de Hechos, los que están recibiendo a Cristo dando la invitación, dice, yo quiero bautizarme. Ok, pero tiene que creer. Sí, yo creo. Yo creo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Llegaron a las aguas y entraron y el bautismo. Y noten, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué palabra? La palabra rapto. Y el eunuco no le vio más. Es que estaba ya bautizado y el Espíritu ya llevó a él. Y dice, y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, pasando.
anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Interesante, el Espíritu. Dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Estaba allá y ¡shum! Es como de las películas, ¿verdad? Pero es exactamente lo que pasó. El Señor puede movernos, puede hacer milagros, puede utilizar a cualquier cosa para hacer su voluntad. Hermanos, este es increíble. ¿Y qué pasó después de esto? De este avivamiento, la conversión de Saulo. ¿Qué hemos visto? Personas mintiendo al Espíritu Santo y murieron. Personas creyendo en el Espíritu Santo, haciendo lo que el Espíritu está enseñándolos, en declarando la palabra de Dios, predicando, exponiendo la palabra de Dios, predicando. ¿Y qué pasó? Personas recibiendo a Cristo y ellos no haciendo la invitación. Las personas haciendo la invitación. Ayúdame, yo quiero ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Ayúdame. Amén. No es poder de nosotros, es el poder de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en obediencia al Señor. Hermanos, tenemos la plenitud de Jesucristo. Es posible ser llenos del Espíritu Santo. Es posible entrar en victoria en nuestras vidas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Te pido que cada uno de nosotros podamos recibir la palabra. Gracias por lo que ha pasado con Carlos, que ya salió, ya está comiendo, ya está gozando de tu presencia. Gracias por lo que pasó con Gabriela en la emergencia en Yuma y esta noche cantando, alabándote, recibiendo la palabra. Gracias a Dios por lo que pasó con Robert, que en emergencia con otra convulsión, pero otra vez aquí con nosotros en victoria por medio de Cristo. Pedimos por sanación, pedimos por una muestra de tu poder y ayúdanos a servirte y honrarte y amarte de corazón. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.